GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de las redes sociales de GAFA TV Ecuador. Estamos en Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de GAFA TV Ecuador. Esta noche nos acompaña el señor Edison Llanes, el gerente del Metro de Quito. Le recordamos que este programa llega gracias al auspicio de Mundo de Maravillas. Amigos y amigas, muy buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Estamos esta noche de martes 10 de noviembre del 2020 para seguir conversando con ustedes y compartiendo temas de importancia a nivel nacional, internacional. Esta vez vamos a conversar con el ingeniero Edison Llanes. Él es gerente del Metro de Quito y vamos a conversar sobre esta obra importante, simbólica, icónica, que todavía no llega a su fin en nuestra ciudad. Saludamos cordialmente. ¿Cómo le va, ingeniero? Gracias por su tiempo. Buenas noches, muy amable, a sus órdenes. Usted está 16 meses al frente del Metro de Quito. Usted se posesionó en julio del 2019. ¿Qué puede decir al momento? Porque la ciudad está preocupada que se va cambiando permanentemente los meses y los años de inauguración. En principio se decía para diciembre del 2019, luego se dijo para 2020, ahora una fecha tentativa pero incierta es mayo del 2021. Comencemos por ahí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? A ver, cuando llegamos a esta administración, en realidad sí, el discurso siempre era que el metro se inauguraba en diciembre del 2019. Sin embargo, cuando llegamos a la administración, los documentos indicaban que la obra concluía en marzo del 2020 y la operación estaba prevista para octubre del 2020. Eso era lo que estaba firmado en cronograma y era lo que estaba escrito. Por alguna razón se mantenía el discurso de diciembre, obviamente, pero eso no era lo que encontramos en papeles. Eso fue lo que nosotros anunciamos públicamente cuando empezamos la administración. Y obviamente cuando llegó pandemia, tuvimos que suspender la obra por 92 días, con lo cual de octubre ya llegábamos a diciembre, ya llegábamos a enero. Y cuando volvimos a la obra, en realidad, el COE nacional nos autorizó trabajar al 50% de capacidad, es decir, de los 2.500 trabajadores que existía, apenas se podía trabajar con 1.200 como máximo. Entonces, ese desfase de tiempo es lo que genera que tengamos el cierre de obra hasta el 31 de marzo del 2021 por la afectación de pandemia. Sin embargo, lo que hemos hecho y estamos realizando este momento es buscar cómo solapar las pruebas que debían realizarse. Nosotros ya estamos en pruebas de movimientos de trenes, estamos probando los subsistemas, la parte de electrificación, de telecomunicaciones. Esperemos ya la siguiente semana poder tener ya las primeras señales en la sala de control central en el sector de Quitumbe e ir probando cada uno de los subsistemas para que en el mes de enero tengamos ya, de ser posible, la mayor cantidad de trenes moviéndose al mismo tiempo
que se conoce como marcha blanca. Y de esa forma lograr llegar que igual para el mes de marzo tengamos igual ya todo coordinado. Lo que nos hace falta este momento es que podamos tener la ordenanza del modelo de gestión y de tarifas aprobado para poder lanzar el concurso de operador internacional. Justamente, ingeniero, la siguiente inquietud es esa. Los organismos multilaterales que han dado el financiamiento para el metro, llámese la CAF, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, hicieron unas recomendaciones días atrás de que ellos quisiesen que la operación del metro de Quito esté a cargo de una empresa privada, una empresa privada internacional, incluso como Medellín, como el asunto de Alemania, como el asunto de Barcelona, de España, porque había la idea de que de pronto se podría asignar el asunto de la operación del metro de Quito a una empresa pública nacional. ¿Cómo está esa situación? ¿Me puede decir a estas alturas cómo está? Claro que sí. A ver, nunca se ha intentado asignar a una empresa nacional, porque no existe ninguna operadora o no existe experiencia de transporte público en metro o en el Ecuador. Lo que se creó era una alternativa como plan B de que el metro de Quito opere de forma propia con la supervisión de un aliado internacional. Entonces, la banca multilateral lo que nos advierte en la carta es que ese camino puede ser más largo, ya que la ley nacional de compras públicas es una ley bastante complicada. Es una ley muy bien diseñada para obra, pero no para servicios. Entonces, por eso las ineficiencias del transporte público, sobre todo de las empresas públicas en Quito, porque la ley es bastante compleja para poder contratar servicios. Con ese norte, con esa premisa, es que la banca multilateral nos dice, ratificamos el apoyo al proyecto y ratificamos que el modelo es la alianza estratégica que se ha venido trabajando durante el último año y medio para poder sacar las cosas adelante. Entonces, nosotros lo que estamos trabajando este momento es que podamos tener esa alianza estratégica perfectamente marcada con los lineamientos que nos ha dado la banca multilateral y de esa forma lograr que el Metro de Quito tenga el operador siguiendo las recomendaciones internacionales que hemos recibido. Ingeniero, ¿para marzo estará ya el operador designado? Depende de la aprobación de la ordenanza. En nuestro cronograma nosotros teníamos que la ordenanza debería estar aprobada hasta el 15 de noviembre. Sin embargo, eso vemos que no va a pasar. Recién hoy se aprobó primer debate. Posiblemente tome un par de semanas más, pero nuestra consideración es que sí. Esperemos que hasta diciembre tengamos la ordenanza y de esa forma poder hacer el concurso de forma normal, ya con la tarifa aprobada y el modelo de gestión, que es lo principal, para poder garantizar que tenemos realmente el modelo que necesitamos. Ahora sí vayamos al asunto, es decir, que ustedes han aceptado, llamémoslo de alguna manera, las sugerencias, los puntos de vista de la banca multilateral, ¿verdad? Que se haga acorde a lo que están ellos manifestando. Ahora, otro asunto importante es el asunto del precio. Están ya moviéndose dentro de las entrañas de Quito el metro, ¿no es cierto? Los trenes. Está buscándose la operación ya con gente capacitada y preparada para el efecto. Ahora la gente quiere saber cuál va a ser el costo, cuál va a ser el precio para el metro de Quito. La propuesta presentada por la Secretaría de Movilidad y que hoy pasó en primer debate indica una tarifa integrada de 60 centavos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tomar un metro, pagar 45 centavos y por 15 centavos más integrarme con el transporte de superficie. De esa forma logro tener una red integrada de transporte. Hay que estar en esto muy claros. Si no integramos las redes de transporte, operar el metro solo tiene un costo superior del pasaje de $1.08 y eso es impagable para la ciudadanía. Entonces la única alternativa es lograr integrar las redes de transporte. Se integran los servicios de trole, de metro, de superficie y crean una red que en la fase 1 tienen 1 millón de viajes. Ese millón de viajes es el primer cambio que hay que generar. La gente normalmente está acostumbrada a calcular el pasaje en base a cuánta gente lleva. Y eso es justamente lo que genera el mal servicio, porque la gente es vista como moneda, como una moneda de 25 centavos o de 12 centavos,
¿qué hace que el transporte no les lleve? Y por eso los buses corren, por eso los buses se desordenan, porque su incentivo es llevar pasajeros. En el modelo propuesto se genera un fideicomiso que recoge todo el dinero del sistema y paga a los operadores por el servicio prestado, por el kilómetro recorrido, por la cantidad de pasajeros, por los parámetros de calidad, de tal forma que permite que el incentivo del pago no sea la cantidad de gente que transporta, sino el servicio que presta. Se fija un techo de tarifa socialmente justa y la diferencia es cubierta por el Fondo Metropolitano de Transporte. Ese es el modelo de gestión que realmente va a permitir garantizar tener transporte de calidad, porque si se enfoca la ordenanza solamente en el tema de tarifa, lo único que vamos a garantizar es que el metro fracase y en unos 3 años tengamos otra empresa ineficiente pública. Y eso sí sería el peor error que pueda cometer la ciudad. Sí, porque se trata de un sistema de movilidad integrado, en donde el metro es la instancia vertebral para unir con el asunto de superficie. Pero ¿cuál va a ser el modelo de gestión? Me dice usted, pero ¿cuál va a ser la forma de recaudación que se va a implementar para que pueda funcionar eso? Funciona mediante pago electrónico. La ciudadanía va a poder elegir entre pagar con una tarjeta de ciudad, la tarjeta que tienen hoy en sus billeteras de una tarjeta de crédito o de débito, una aplicación de teléfono, un código QR o un botón de pagos. Es indistinto porque la política se genera como una política de pagos abiertos. Entonces, cualquier medio de pago hoy que esté en el sistema financiero va a servir para poder subirse al metro, al trole, a los buses, de tal forma que podamos garantizar que el ciudadano tiene la facilidad de pagar de forma electrónica y ese dinero electrónico va al fideicomiso y al Fondo Metropolitano de Transporte para poder cubrir el pago por servicio y no por pasajero. Ahí se evitaría lo que los choferes se han quejado y el sistema de trolebús se ha quejado que se pierde porque hay gente que no paga o incluso ha habido corrupción dentro de la recaudación. ¿Cómo están ya los avances con el trolebús, con los alimentadores, con el transporte urbano particular para que pueda funcionar en forma integrada el asunto del sistema de movilidad? La ordenanza contempla toda la red integrada de transporte, es decir, la ordenanza ha generado una nueva red de transporte generada desde Secretaría de Movilidad, genera un nuevo modelo de gestión, genera una nueva distribución de rutas y genera un nuevo proceso que integra las redes de transporte para garantizar la mayor cobertura posible, la mayor accesibilidad y que sea fácil a través de los medios de pago electrónico. Todo eso está en la ordenanza, por eso la importancia de indicar que el tema no es aprobar una tarifa, es aprobar un modelo de gestión que garantice la calidad del sistema de transporte público. Lamentablemente siempre ha tenido esa connotación política de hablar de tarifa y no se logra ver que la ordenanza realmente da un marco jurídico que permite tener un paraguas que realmente garantice calidad, que es lo que la gente ha reclamado durante los últimos 20 años. Y la ausencia de la calidad se da justamente porque no hay un modelo de gestión. Siempre se ha hablado de tarifa. Se menciona la calidad, pero no cómo se regula, cómo se controla. Y por primera vez en la historia del país se está tratando una ordenanza donde se contemple un modelo de gestión que realmente permita garantizar al usuario que va a existir calidad en el servicio. Estamos conversando esta noche de martes 10 de noviembre del 2020 con el ingeniero Edison Llanes, él es gerente del Metro de Quito. Señor gerente, pero cómo está la voluntad de los concejales, de los ediles, para aprobar esta forma no tradicional de la tarifa, sino un asunto global? ¿Cómo está adelantado eso? ¿Es posible, podemos decir algo a la ciudad para que esté un poco tranquila y no esté esperando inciertamente el metro? Bueno, la parte política no la puedo manejar. Normalmente yo me dedico a la parte técnica, que es el campo que me han encomendado como función pública, y Secretaría de Movilidad es quien maneja la parte, obviamente, de consejo, la presentación de documentos y todo. Asumo que esa parte debe estar trabajada también, se ha hecho un trabajo bastante extenso, y lo que sí se podría decir es que existe la voluntad, por lo menos de los concejales que conforman la Comisión de Movilidad, en aprobar un modelo moderno que realmente garantice que Quito está a la altura de cualquier otra ciudad del mundo.
En Latinoamérica, lo que estamos hablando hoy día, en las principales capitales se ha aprobado hace más de 40 años. Y Quito recién está tratando este tema. Lamentablemente, la falta de conocimiento, la falta de estructura y el exceso de manejo político ha generado este tipo de cosas. Pero hoy en día Quito está dando ese gran salto y creo que los concejales tienen absolutamente claro que no es un tema de decisión política, sino técnica, generar un proceso que realmente garantice calidad a la ciudadanía. La ciudad espera porque hay una expectativa, porque son en principio 2.009 millones de dólares, ¿verdad? A eso hay que agregarle 35 millones por un ajuste para algunas de cosas que no estaban previstas. Es decir, son 2.044 millones de dólares que cuesta el metro para Quito. En verdad, usted como técnico, ¿cuánto va a solucionar? ¿Qué porcentaje, si hablamos en porcentaje, va a solucionar la movilidad de Quito, ingeniero Llanes? A ver, decir que va a solucionar el tráfico de la ciudad sería una mentira, pero sí va a mejorar la calidad de vida de mucha gente. El 70% de la gente usa transporte público. Es decir, que más o menos tenemos más de 1 millón de personas diarias que generan 2,5 millones de viajes en la ciudad, que van a beneficiarse de un menor tiempo de viaje. El promedio de traslado hoy para cruzar la ciudad es aproximadamente de 45 a 60 minutos. Ese tiempo va a bajar a la mitad. Dependiendo de los trayectos, el metro de Quito va a devolver a la ciudad aproximadamente de 30 a 60 minutos de vida para ser más productivo o para tener más calidad de vida en el hogar. Ese es el beneficio principal que genera la obra del metro. Y una vez que tengamos absolutamente claro que el metro de Quito genera la accesibilidad sobre las redes de transporte, lo que vamos a lograr es comprender la importancia de la obra que tenemos y ojalá eso permita que la gente lo respete, lo cuide y sobre todo que lo valore, porque es plata de todos. Ingeniero, Y para ingeniero, ingeniero, el metro en principio va a cubrir 15 kilómetros, ¿verdad? Son 15 kilómetros, desde Labrador hasta Quitumbe. En esos 15 kilómetros va a abastecer a ese 1,5 millones de usuarios que regularmente utilizan el transporte público, porque va en línea de sur a norte, pero no cubre la ciudad como tal. Así es, no cubre la ciudad, es parte del sistema integrado. Por eso hace unos minutos hablaba sobre la importancia de integrar las redes. El gran error que existía es que se veía al metro como una cosa sola, como un juguete aislado. Y decían, si el metro no tiene 300,000 pasajeros es insostenible. Y ese era el primer error conceptual que existía. El metro de Quito es un subsistema más que tiene que integrarse al resto de sistemas. De forma errada siempre se escuchaba que el trole tiene que desaparecer para que opere el metro. Nada más falso. Cuando los servicios tienen que ser complementarios y tienen que mejorar para que tengan la eficiencia que se requiere. Cuando se integran las dos redes de transporte, trole y metro, se beneficia a más de 1 millón de personas de forma diaria, que es el área de cobertura que se genera con las dos redes integradas de transporte. Vuelvo a repetir, el error más grande era concebir al metro como una cosa sola y por eso decían con 300,000 pasajeros es lo mínimo que se necesita. Y ese era el error conceptual bajo el cual, bueno, por suerte no estaba diseñado nada. Nosotros llegamos y encontramos documentos desde octubre del 2018 de la banca multilateral donde pedía todo lo que estamos conversando y que no estaba estructurado. Y nos ha tocado trabajar en estos 15, 16 meses en presentar como sector de movilidad, porque no es solo un trabajo de metro, es un sector que lo lidera la Secretaría de Movilidad como ente rector, la empresa de pasajeros, la empresa Trole, generando este nuevo modelo de transporte que realmente garantice calidad al usuario. Ingeniero, usted días o semanas atrás decía que está un 95% avanzado los trabajos del trole. ¿Ha aumentado ese porcentaje? ¿Cómo está ahorita porcentualmente hablando? Estamos en 97%, estamos ya tratando de llegar al 98%. Hace falta el tema de acabados principalmente, pero lo demás estamos listos y estamos realizando pruebas para poder hacer el cierre. A estas alturas, hoy 10 de noviembre, podemos decir que en marzo podemos subirnos al metro de Quito, ingeniero. Depende de la aprobación de la ordenanza. Es algo que no está en mis manos.
Si eso estuviese en mis manos, podría decirle, sí, mañana la implemento y en marzo nos podemos subir. Pero si la ordenanza no se aprueba, no puedo contratar operador internacional y no puedo tener sistema de recaudo, con lo cual es muy difícil decir, sí, en marzo va a ser, porque dependo de una fecha política más que técnica. En todo caso, pensando optimista y positivamente, diríamos marzo y diríamos 65 centavos de dólar el pasaje. 65 centavos integrado. Integrado, sí. El viaje estaría en 45, 50 centavos, dependiendo de lo que apruebe la ordenanza. Y es justamente el tema. Mientras no tenga tarifa, no puedo lanzar el proceso, porque no hay ese vacío y esa indefinición en este momento, que tiene que ser aprobada en la ordenanza como parte del modelo de gestión. Eh, la idea es que la gente pueda viajar a lo largo y ancho de la ciudad, pagando como tope los 60 o 65 centavos de tarifa integrada, teniendo 3 viajes de conexión que permita realmente tener movilidad mucho más ágil de la que tenemos ahora. Hoy en día la gente paga 75 centavos por 3 viajes. La ordenanza bajo el nuevo modelo genera un costo menor de viaje al final del día. Y eso es muy importante porque beneficia a la gente de menos ingresos económicos. Pero lo vuelvo a repetir, lamentablemente no se ve la bondad de todo el sistema integrado y se centran solamente en el tema de la tarifa, que es un error, porque al final del día, cuando estos modelos modernos se puede pasar y hay más sobretasas, la tarifa puede seguir siendo baja, pero se garantiza la calidad a través del Fondo Metropolitano de Transporte. Ingeniero, ¿iba a haber subsidio del municipio para el asunto de la tarifa? Pero por supuesto, el metro por sí solo, lo vuelvo a decir, vale $1.08. El trolo por sí solo vale 55 centavos. Entonces, tiene que ser transparente con la ciudad y saber ese discurso que lamentablemente se usa de decir estamos cuidando el bolsillo o la gente que menos recursos tiene. Al final del día, del municipio sale plata para pagar, que es plata igual de todas las personas que habitamos en Quito. Hoy en día el municipio gasta 45 millones de dólares solamente para subsidiar el sistema trole. La propuesta con red integrada es tener un subsidio de 30 millones para toda la ciudad, incluido trole, incluido metro, incluido buses, de tal forma que es mucho más económico de lo que está pasando actualmente. Es ahorrarle un poco más a la ciudad y si se logra más eficiencias, se podría ahorrar muchos más millones de dólares, que es parte de la discusión que están teniendo este momento. Ingeniero, esos cálculos están hechos en base a un número de usuarios que diariamente va a transportar, ¿verdad? ¿O no? No, le vuelvo a repetir, el gran error que se tiene en concepto es calcular el pasaje en base a gente. Por eso es que los buses corretean en superficie, porque el incentivo es cobrar pasajes. El incentivo tiene que ser dar servicio, dar calidad. Entonces sí, va a haber un ingreso por demanda, está bien, pero la diferencia cubre el Fondo Metropolitano de Transporte para poder garantizar que se paga por servicio y evitar que en el transporte la gente sea vista como moneda y pase a ser tratada como cliente. Porque usted recordará, ingeniero, el ex alcalde Rodas decía que van a transportar mínimo 400,000 personas diarias, ¿verdad? Y en base a ese número de usuarios se hacía un cálculo del valor. Bueno, vamos a ver y esperamos que funcione bien. Pero hasta tanto me imagino que la gente que va a operar, la gente que va a trabajar en el metro, debe ir preparándose. Nosotros no tenemos personal especializado, no tenemos gente que esté preparada. ¿Cómo está ese rubro? Nosotros hemos visto, bueno, la banca multilateral para poder avanzar con esos procesos. También creo que se usó con un poco de mala intención o con fines políticos un documento de la banca donde hablaba de la contratación de gente. El Metro de Quito genera aproximadamente unas 600 plazas de empleo nuevas, pero no es que se va a contratar a todos de este momento, se va a contratar una cantidad de conductores para los trenes, una cantidad de gente para estaciones, otra cantidad de gente para sala central y otra cantidad de gente para control de cada uno de los procesos, simulando ya la operación comercial como tal. Entonces, todos esos procesos ya han sido validados por la banca y esperemos arrancarlos ya la siguiente semana, luego de la publicación de expresiones de interés que tengamos. Ingeniero, en todo caso, estamos esperando la ordenanza que debe aprobar en segunda instancia el Consejo Metropolitano. Pero no es un poquito acelerado, apresurado, un poco propagandístico, yo diría hasta demagógico decir, y le he escuchado yo, que se piensa
prolongar el metro desde Labrador hacia Carcelén. ¿Cómo es esa cosa? Los estudios técnicos que nos aprobaron contratarlos ya desde el sector de la banca multilaterales hasta el sector de la Ofelia. Esos estudios se están realizando ya, los estudios de ingeniería, luego de pasar todos los análisis que nos exige la banca multilateral. Ese es otro de los procesos que hemos trabajado en estos 16 meses que estamos al frente del metro. Nosotros esperamos que para el finales de enero tengamos ya ese documento final de cómo llega el metro hasta el sector de la Ofelia y obviamente presentar a la banca multilateral, que es quien financia y quien aprueba, para que el Ministerio de Finanzas dé el ok si es que se prolonga o no hacia el sector de la Ofelia, que es lo que está contratado en este momento. ¿Y cuánto costaría? ¿Son cuántos kilómetros y cuánto costaría eso? Son, son 5 kilómetros, 5 punto algo de kilómetros, cada kilómetro está como en 80 millones de dólares, 88 con equipo rodante, son como 400 millones y algo que cuesta esa parte de la obra. O sea, se quiere aprovechar que aquí están los aparatos para hacer los túneles, todo eso. Así es, todo se encuentra aquí. Simplemente saber si es que el Ministerio de Finanzas aprobaría esos diseños. Una vez que se tiene que cumplir todos los requisitos con la banca multilateral, la banca ha revisado la documentación, ha expresado su buena voluntad de desear hacer este proceso, lo cual ayuda mucho a Quito porque garantiza que más de 2.500 empleos entre directos e indirectos que hoy dan trabajo a la ciudad capital se mantengan, por lo menos por los siguientes años, generando un dinamismo en la economía, que es lo que hace falta luego de pandemia. La gente dirá, pues, primero terminemos lo que estamos haciendo, luego para pensar en lo otro, o sea, un poco lógico, ¿no? En todo caso, la gente también se pregunta cuál es la vida útil del metro de Quito. Normalmente los trenes tienen vida útiles de 30, 40 años, pero la obra, el túnel, normalmente están diseñados con vida útiles de 60, 70 años. Depende del mantenimiento que se genere. Normalmente estas infraestructuras son de largo aliento y tienen que ser cuidadas y mantenidas como tal. No es solamente el tema de operar, sino también de mantener los sistemas. Y con ese norte es que se arman todos los planes. Fruto de eso es que los operadores internacionales están interesados en acompañarnos. Hay otra pregunta, inquietud que la gente tiene por decir algo. Siendo Quito una ciudad larga, ¿verdad? ¿Alguna vez se ha pensado y se ha hablado también de hacer la red para que sea de este a oeste, que cubra los valles y otros sectores que quedan un poco fuera de la red que este rato se está trabajando? ¿Qué se piensa en ese sentido? Hay 3 diseños de transporte masivo hacia los valles. Hay uno que se conoce inclusive como el monorriel, que une Rumiñahui con Quito. Hay otro, un tren de cercanía que va hasta Mejía. Hay otro tren o un BRT que está diseñado para el sector de Tumbaco. Hay un tren ligero que hay análisis hacia mitad del mundo. Hay diferentes planes que están dentro de los que son los planes maestros de movilidad que se han diseñado. Cada uno de estos planes tienen que ser previstos, tienen que ser diseñados para poder ejecutarlos. Obviamente todo tiene su tiempo, su análisis y hay que ver obviamente la disponibilidad de fondos que esto representa. Bueno, en todo caso, ingeniero, vamos avanzando en este diálogo con el ingeniero Edison Llanes, gerente del Metro de Quito. Cómo ha impactado el asunto del COVID-19 a la obra del Metro de Quito, tanto en el presupuesto, tanto económicamente, cuanto en el asunto de salud y retraso de la obra? Cuéntenos, por favor. Lo que les indicaba al inicio, la obra tuvo que suspenderse por 92 días, que tuvimos que paralizar la obra como tal, y obviamente luego cuando ya volvimos en el mes de julio o junio, si no mal no me recuerdo, pudimos trabajar hasta el 50% de capacidad. Luego de eso, ya simplemente el tema es ir concluyendo, se mantienen las medidas de bioseguridad, se mantiene todo el tema de medidas de distanciamiento y sí ha afectado en los rendimientos, obviamente, porque no se puede tener la misma velocidad de trabajo. Por eso les mencionaba que llegamos hasta marzo del 2021. Porque si es que en marzo, si es que así son las cosas y así se dan, igual hay que seguir trabajando con el asunto de bioseguridad y con todas las garantías, ingeniero. Así es, ya para apertura se tiene previsto el tema de desinfección de calzado, cámaras de temperatura,
el tema de distanciamiento por la cantidad de gente que se transporta, se puede transportar máximo al 50%, 60%, dependerá lo que esté ese momento en medidas de bioseguridad para implementarlas y poder abrir el metro con las seguridades respectivas. Vamos terminando, y se subsanaron todos los inconvenientes y los daños que de una u otra forma se realizó al hacer los túneles, al excavar. ¿Está solucionado, subsanado eso? Se ha hecho todos los trabajos, nosotros encontramos predios que no habían sido atendidos desde más de 3 años, en el tema de Solanda se han trabajado los seguros, se está haciendo las coberturas necesarias, creo que falta un poco de buena voluntad, desde ir a conocer realmente qué pasa en el sitio, que nosotros lo hicimos en agosto, la gente decía es la primera vez que un gerente del metro viene a ver qué pasa. Y más allá del tema técnico, también es un tema humano. Hay dramas, hay humanos que hay que solucionar, que hay que resolver, y que es parte del trabajo que estamos haciendo con las aseguradoras. Se ha cubierto todos los ítems que estaban pendientes. Hay un tema de compensaciones, de expropiaciones, cosas que hemos encontrado retrasadas 2, 3 años. No es un tema sencillo, no es que nos lo hicieron por mala voluntad, sino que jurídicamente son complejos. Técnicamente no siempre se cumplen las normas, ya que son normas internacionales las que regulan este contrato, pero se ha hecho el esfuerzo para ir cerrando todos los frentes necesarios. Ingeniero, muchas gracias. Vamos a estar pendiente y vamos a ahorrar para subirnos incluso al metro para ver cómo funciona. ¿Y qué podría usted decirle finalmente, en poquísimas palabras, a la ciudad? A la ciudad, ¿qué tiene que decir? A los usuarios, ¿qué tiene que decirlos? Que el metro es una obra monumental, hay que quererla, hay que respetarla, tenemos que transformarnos en ciudadanos de primer mundo, tener respeto por la infraestructura, tener respeto por nosotros mismos y tener respeto por los demás. El orden, la puntualidad, el aseo son parte del proceso cotidiano. Esperemos que Quito realmente pueda ya inaugurar el metro en las fechas previstas, y obviamente el factor principal es que nos volvamos ciudadanos de primer mundo cuidando las cosas. Es vital que aprendamos a cuidar los bienes y que de esa forma garanticemos que el metro va a seguir adelante por mucho tiempo. Es una obra que nos cuesta mucho y nos quedamos endeudados, por supuesto. Son 2.044 millones de dólares, que no es poca cosa, es bastante dinero. Ingeniero Edison Llanes, muchas gracias por su tiempo, por aceptar este diálogo, muy amable. Un placer, que tengan una linda noche. Muy amable. Este ha sido Pensamiento Crítico de este día martes, 10 de noviembre del 2020. Hemos hablado con el ingeniero Edison Llanes. Este programa, segmento de GAFA TV, Pensamiento Crítico, llegó gracias a Mundo de Maravillas. Amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Pensamiento Crítico, conversando de un tema tan importante para la ciudad y para el país, el Metro de Quito. Ojalá se cumplan esos plazos, porque estamos un poquito ya desesperanzados, porque desde diciembre, que anunció el anterior alcalde Mauricio Rodas, ha pasado ya más de un año, van a ser 2 años, y todavía no se inaugura. Esperamos que funcione y que funcione bien y sea una alternativa para el transporte, para la movilidad de los quiteños y los ecuatorianos. Amigos y amigas, hasta mañana. Volveremos con un nuevo tema importante para conversar con ustedes. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.